Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy continuamos con la guerra más grande, más terrible y más sangrienta de la historia de Latinoamérica, la guerra de la Triple Alianza. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, comentario y o reflexión abajo. Continuamos con la guerra de la Triple Alianza. Pues bien, en el capítulo 34 de esta saga, el primero de la guerra propiamente dicha, estuvimos viendo lo que sería el casus belli, que no es exactamente las causas. El casus belli es el detonante, o al menos así es como se lo denomina en la jerga militar. Las causas es otra cuestión, eso lo estuvimos viendo en los capítulos 29 y 30. Si les interesa conocer más profundamente esta guerra, esta larga guerra que nos va a llevar muchísimos videos, aclaro, para tratar de estudiarla de manera pormenorizada, pero bueno, entren a la lista del canal, la lista de la guerra de la Triple Alianza, y van a empezar con el episodio 29, en donde nosotros lo que estuvimos viendo fue más bien el debate historiográfico alrededor de la guerra de la Triple Alianza, las distintas posturas, cuestión que nosotros ahora no voy a volver a trabajar. Aclaro, si a alguno le interesa ese punto o esa cuestión temática historiográfica, vayan al capítulo 29, o si no, entren en la lista, y es el primero de esa lista de la guerra de la Triple Alianza. Respecto a las verdaderas causas, las analizamos en el capítulo 30, que es el segundo de esta lista. Así que allí vayan a verlo. En el capítulo 34, en todo caso, que es el último que trabajé, bueno, en él lo que hicimos fue tratar de entender lo que sería el detonante, el casus belli. ¿Y qué sería este casus belli? Bueno, básicamente lo que produjo que se aceleraran los tiempos hacia una guerra de estas cuatro naciones que va a durar 5 años, o sea, una bestialidad, pero no empezó en ese sentido. Empezó con lo que se conoce como la guerra civil uruguaya entre los partidos blanco y colorado, es decir, el Partido Blanco Federal y el Partido Colorado más bien unitario liberal, y que estaba apoyado por distintos países, distintos bandos que son los que van a intervenir junto con el Uruguay en la guerra. En el caso del Partido Blanco era el que estaba apoyado, al menos circunstancialmente, desde la política de Francisco Solano López. Ya contamos también la historia de Gaspar Rodríguez de Francia y lo mismo de Carlos Antonio López, por eso no voy a hablar de eso. El capítulo 34 vimos la guerra civil uruguaya, en donde justamente hacia el final de la misma, Francisco Solano López decide accionar militarmente después de un ultimátum al Brasil, que en este caso apoyaba al Partido Colorado de manera explícita militar, mientras que la Argentina supuestamente mantenía una especie de neutralidad, aunque en el plano económico había sí una enorme cantidad de dinero que estaba girándose y de ayuda logística, principalmente de Buenos Aires, no del interior, aclaro, ¿no? Uno dice Argentina, pareciera que fuera todo algo cerrado y armado. No, todavía estaba inclusive en guerra interna y guerra de frontera con los aborígenes, pero al margen de esto, lo cierto es que los porteños, los diarios porteños y ciertos sectores unitarios liberales de esa época, que ya estaban en el gobierno de Mitre, apoyaron, muchos, no todos, lo que sería la invasión o la cruzada de Venancio Flores del Partido Colorado, que va a terminar desencadenando este avance de guerra. ¿Por qué? Esto sucede cuando finalmente la flota del Brasil apoya de forma explícita y con hombres la toma de Paysandú, y inmediatamente se va a producir lo que sería el final, inicio y el comienzo de este fin de la guerra, ¿sí? El comienzo no del fin de la guerra, sino el comienzo del fin de esta etapa, en donde Paraguay decide invadir Mato Grosso, antes habiendo tomado al vapor Marqués de Olinda, que es el inicio, la fecha de la guerra, del inicio de esta triple alianza, que ya veremos cómo se llega a la misma.
Como sea, entonces el 12 de noviembre de 1864, con la toma del vapor Marqués de Olinda, podemos decir que oficialmente se inicia el periodo de acción militar, en este caso el principio desde Paraguay hacia Brasil, cumpliendo el ultimátum que había dicho Francisco Solano López en el caso de que Brasil interviniera de forma militar. Y en diciembre de 1864, es decir, en el mismo año, hacia final también, se produce la invasión del Mato Grosso, ¿sí? Territorio en disputa entre ambos, una invasión que va a durar la campaña esta, que es la primera etapa de esta campaña, en principio solamente en guerra Paraguay y Brasil, hasta abril de 1868. Yo no voy a profundizar en este tema por dos razones. Una, porque algo ya comenté en el video anterior, y por otro lado porque carece de toda importancia estratégica para la guerra. Y esto no solamente lo digo yo, lo dice, por ejemplo, uno de los principales, si no el mejor historiador militar de la historia argentina, el coronel Juan Bartolomé Beverina, quien dice al respecto de la campaña del Mato Grosso: la operación paraguaya sobre el Mato Grosso no pudo ser inspirada por el deseo de obtener un éxito militar importante contra el adversario, tratando de destruir una parte apreciable de sus fuerzas que le restarían elementos para cuando las operaciones de la guerra entrasen en su fase decisiva. Las tropas imperiales existentes en Mato Grosso, algunos centenares de hombres, no constituían un objetivo de tal importancia que pudiese inducir al mariscal López a distraer fuerzas numerosas de su ejército y varias unidades de su escuadra para una empresa larga y extenuante. De esta manera, y más allá de la inutilidad que tuvo de forma estratégica esta campaña al Mato Grosso, ¡wow! Lo cierto es que mientras tanto caía a principios del año de 1865 el gobierno blanco en manos de la facción colorada, instaurando entonces Venancio Flores una dictadura. Esto es final de febrero de 1865. Y en el caso del Paraguay, días antes el Congreso había dictaminado las siguientes cuestiones. 1. El brigadier general López fue promovido al creado rango de mariscal. 2. Su sueldo fue aumentado de 12.000 pesos a 60.000 pesos anuales. 3. Se le indicó no exponer su vida en las batallas. Igualmente fue ofrecida al presidente una espada de honor de oro y alhajada su empuñadura con brillantes. Tras ligera resistencia del agradecido, aceptó todo. Bueno, al respecto dice George Thompson, en todo caso, que en realidad él le llama más que pesos duros, ¿sí? Que era la denominación que se les daba en ese momento al dinero, de 12.000 a 60.000. Es muy interesante esto de que no le permiten ir a exponer su vida. Qué cómodo, ¿no? Un general que va a dirigir toda la guerra hasta el último momento en que sí tiene un enfrentamiento, claro, desde la lejanía, por telégrafo, no sé cómo hacía el hombre. Bueno, al margen de esto es interesante también el hecho de que lo nombran mariscal de campo, pero hay que aclarar, tenía el ejército más grande de Sudamérica y tenía un solo general, que era él. Lo cual refuerza esta idea de que había una enorme desconfianza hacia sus subalternos. He leído por ahí algunos textos en donde dicen no, porque solamente él tenía el conocimiento táctico estratégico. Había una desconfianza enorme. No le queda otra que empezar a nombrar generales, porque siendo el mariscal y mandando a fuerzas hacia el exterior a pelear, como vamos a ver, va a tener que nombrar en ese momento unos 6 brigadieres generales, que serían lo que hoy es un general de brigada, y 3 por encima de ellos generales de división. Pero bueno, es muy notorio este dominio que tenía y esta desconfianza, dominio sobre el ejército y sobre la población, y esta desconfianza sobre sus subalternos. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba con la Argentina? Bueno, en el caso del Paraguay ya se acusaba la intervención económica, poco neutral desde alguna manera, lo cual es cierto, de la Argentina, y sobre todo había esta cuestión de riña con los diarios porteños que le daban con un caño y que al mariscal parece que no le gustaba mucho.
le jodía un poco su orgullo. Sin embargo, en principio vamos a ver que los dos países van a tratar de tentar a la Argentina a que en principio les permita el tránsito inocente por el territorio argentino para acceder cada uno al enemigo del otro. Porque esto es importante, esto yo lo comenté en el video anterior de esta saga. Para poder llegar a el Mato Grosso, Brasil no podía ir por su propio territorio, tenía que pasar primero por territorio argentino, por el Paraná, remontándolo, pasar, que ya había obtenido la libre navegación de los ríos, llegar hasta Paraguay, pasar a través del territorio, por lo menos paraguayo, en función, más allá de que esté en conflicto este territorio, era territorio paraguayo, y hoy lo es, pasar con el río, a través del río Paraguay para recién poder acceder al Mato Grosso. Si Brasil quería recuperar militarmente ese territorio, tenía que hacer ese mismo recorrido o cruzar por Corrientes, por lo tanto necesitaba pedir tránsito inocente. Lo mismo sucedía en el caso de Paraguay si querían llegar a salvar a el vecino Uruguay, que ya vimos que ya estaba en poder de los colorados, o sea que cuando se inicie la invasión, en este caso paraguaya, para supuestamente llegar al Uruguay, el Uruguay ya tiene otro gobierno, y lo cual va a explicar la paralización de la expedición paraguaya, que tampoco tiene mucho sentido. Pero ¿a qué voy con esto? Que ambos países, Paraguay y Brasil, que ya son contendientes para ir a la guerra, necesitan a la Argentina. Al menos su territorio, transitar por su territorio. ¿Y quiénes serían los que de algún lado, de algún modo, estarían de algún y otro lado? Bueno, en el caso de Brasil, ellos van a tratar de presionar o en todo caso acercarse a los liberales que gobernaban en ese momento a la cabeza Mitre, ya que en Brasil estaba un gobierno, más allá de que era una monarquía, un imperio, su gabinete estaba operado en ese momento por las fuerzas liberales, el partido liberal, no así el conservador. Y en el caso y aparte había también, aclaro, una enorme deuda externa, cuestión que también comenté en el video anterior, en donde Argentina estaba media presionada por Brasil, loco, mirá, te presté esta plata, permitime el tránsito inocente. Y en el caso de Paraguay, hacía otro tanto sobre los federales, que eran los enemigos naturales, en este caso el Partido Federal, con Urquiza supuestamente a la cabeza, enemigo circunstancial al menos, de Mitre, para obtener también esa cuestión y esa alianza. Pero vamos a ver que la Argentina no va a ceder en este sentido. No bien iniciado el estado de guerra entre Paraguay y Brasil, los gobiernos de estos dos países hicieron todos los esfuerzos imaginables para obtener una autorización de tránsito que el gobierno argentino decidido a una neutralidad absoluta, estaba resuelto no solo a negar, sino hasta a hacer respetar por las armas. Y agrega Juan Bartolomé Beverina: el imperio del Brasil fue el primero que recurrió al gobierno argentino en procura del permiso necesario para transitar con su ejército por el territorio de Corrientes, alegando al efecto estipulaciones anteriormente convenidas. Pero el general Mitre, fundado en que los motivos que intervinieron para dichas estipulaciones se habían modificado, como también en que otro era actualmente el régimen de gobierno de la República Argentina, se negó terminantemente a conceder dicho permiso. El 14 de enero también van a solicitar, en este caso el gobierno paraguayo, el tránsito inocente, que también va a ser negado. En ambos casos se están refiriendo al tránsito inocente que tuvo la escuadra brasilera, imperial brasilera, en 1855, remontando el río Paraná para llegar hasta las puertas de Asunción. Y en este caso, ¿qué dice Mitre? Eso sucedió en otro gobierno, amigo. Las circunstancias cambiaron, pero aclara Mitre también de que el tránsito inocente, sí, el tránsito inocente, la libre navegación del río está para ambos lados. No le está negando ni a Paraguay ni a Brasil el tránsito a través de la libre navegación de los ríos. Lo que no es el tránsito en el territorio argentino, es decir, mantenerse neutral. Pero claro, para Brasil en este caso es necesario fundamentalmente porque si tiene que operar ahí hasta la logística es necesaria. Paraguay, yo voy a acá empezar a romper algunas lanzas
con la mirada, si bien no concuerdo para nada con la mirada tradicional de la historia argentina, de la historiografía tradicional, nacionalista, el enemigo, el culpable es Francisco Solano López, tampoco me cierra para nada la mirada del revisionismo histórico que pone a Francisco Solano López como wow, el mega héroe. Realmente vamos a ver que va a cometer un gravísimo error que creo que le va a valer finalmente la guerra, el hecho de al ver que Mitre no acepta el tránsito inocente, decide directamente invadir a la Argentina, invadir Corrientes para supuestamente llegar a el Uruguay. Y vamos a ver que comete el error más grande de este supuesto gran estratega. Ojo, del lado aliado vamos a ver que tampoco son muy inteligentes, que digamos, no lo son, no estoy diciendo con esto que estos son los buenos y estos son los malos. No, lo que digo que en todo caso esa idea de Francisco Solano López como un gran estratega sudamericano, el Napoleón, no, fuera, lejos, fuera. Ni hablar que Mitre es un papanatas. La verdad que ya lo vamos a ver en su esplendor cuando lleguemos a ver la batalla de Curupaytí. Pero al margen de eso, empecemos a decir las cosas como son. De esta manera vamos a entrar al tema principal de este video, que es el inicio real de la guerra de la Triple Alianza con la invasión de Paraguay sobre, en este caso, la provincia argentina de Corrientes y justamente comenzando lo que va a dar pie a la Triple Alianza y a las siguientes batallas que van a terminar rumbo hacia el territorio del Paraguay. El 18 de marzo de 1865, el Congreso del Paraguay autorizó a López a declarar la guerra a la Argentina, cometiendo un gran error estratégico que le costará la guerra. ¿Y por qué este error estratégico? Bueno, en principio porque cuando realiza la invasión a Corrientes, supuestamente para ayudar al Partido Blanco Uruguayo, iniciando la campaña el 13 de abril, el gobierno blanco uruguayo ya había sido despojado del poder, o sea, fue totalmente a destiempo ante un hecho consumado. Por el otro, al invadir a Corrientes, se sumó a otro enemigo. Pensemos que Argentina, si bien no estaba en condiciones en ese momento para entrar en una guerra, tenía por lo menos 4 veces la población del Paraguay, que sumado a la población del Brasil y la del Uruguay, sumaban una enorme desproporción contra él mismo. A ver, yo muchas veces he escuchado esta idea de que, bueno, no, la guerra fue 3 países contra 1. No fue 3 contra 1. Pues yo puedo decir que, no sé, Estados Unidos se va a enfrentar a una guerra contra Liechtenstein, Andorra y el Vaticano. Son 3 contra 1, pero no le tocan ni siquiera la puntita de la oreja a Estados Unidos. O sea que eso no es una desproporción. La desproporción está en la población. Más allá del mito de que tenía, ya lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de la cuestión del genocidio y las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza, pero Paraguay tenía 450.000 habitantes con toda la furia, ya lo vamos a analizar eso y lo vamos a explicar, pero bueno, empecemos tomando esto. Si Paraguay tenía esa cantidad y Argentina tenía 1.800.000, ya tenía 4 veces su población, y Brasil estaba entre 9 y 10 millones. Sí, y unos 300.000 más de los uruguayos. Estamos hablando de que no era una desproporción de 3 a 1, era una desproporción de 30 a 1. No podía ganar la guerra a largo plazo. En una guerra de desgaste, Paraguay perdía 400.000 hombres y 400.000 personas y desaparecía. Argentina perdía 400.000 personas y era la 4ª parte de su población, todavía le quedaba 1.400.000. Obviamente que no estoy diciendo que está bien, no estoy haciendo esa aclaración. Lo que estoy diciendo es que en una guerra de desgaste, aunque toda persona tenga un valor increíble y único, eso no está puesto en duda, lo cierto es que gana el que tiene más gente. Si queremos ir a la guerra contra China, tiramos 4 bombas atómicas, matamos a 300 millones de chinos y sigue habiendo chinos, ¿sí? O sea, no podés ganarlo de esa manera. Y vamos a ver que ya de por sí el error de Francisco Solano López, bueno, si se quiere, y acá es necesario notarlo, ese error de Francisco Solano López, atacar el Mato Grosso, bueno, dale, total, ¿qué puede pasar? No tiene importancia estratégica, los brasileños no pueden acceder si no es a través de la Argentina.
al atacar a la Argentina comete un gran error. ¿Y por qué digo que comete un gran error? Bueno, primero, porque suma a otro enemigo más, ya teniendo en cuenta lo monstruoso que es la población y lo desproporcionada que es la población de Brasil contra Paraguay. Pero suma a otro enemigo que tiene 4 veces su número, pero que si bien no está preparado para la guerra, ya vamos a ver los números de las Fuerzas Armadas, en este caso principalmente de la Argentina contra el Paraguay, pero vamos a ver que Argentina tiene algo que no tiene ni Brasil ni Paraguay, que es experiencia en la larga guerra, y en esto comparte con los uruguayos. Hace 50 años que se vienen matando argentinos y uruguayos contra todos, contra ellos, contra los que vengan. Sus oficiales tienen una experiencia de combate suprema. Y ni hablar que el combatiente típico de estos dos países, que es el gaucho, que vive una vida miserable a mate y a carne, que para nosotros hoy puede ser increíble, pero comer solamente carne, y no eran los planteles de vacas actuales, eran unos cebú viejos horrendos, cimarrones, ganado, que se comía, sí, dale, pero era una vida bastante miserable, a la intemperie, a caballo todo el día, pero es la vida del gaucho. Y es la vida que va a llevar en el campo de batalla, no les va a cambiar mucho, no van a estar contentos de ir a la guerra, eso es otro tema, nadie quiere ir a la guerra, pero tienen mayor resistencia en ese sentido, y la movilización de la Argentina vamos a ver que va a su superior. Pero al margen de esto, y esto es interesante, el gran error que comete, no solamente sumando a la Argentina, sino cerrándose, porque es por ahí, por la Argentina que se debe acceder. Si Argentina se mantenía neutral, Brasil no tenía posibilidades de entrar al territorio. Y alguno me dirá, bueno, pero en algún momento iban a hacer, no, eso es contrafáctico. Argentina era neutral, seguramente que apoyaba al otro lado, sí, pero no había y no tenía sentido, y Argentina no estaba en condiciones. Pero aparte otra cosa, al entrar en el territorio argentino se cierra y ya no va a llegar ningún elemento, ni armas, ni municiones, ni barcos nuevos. Y quiero romper también con esta cuestión, ese mito de la mega superindustria paraguaya. No era una industria incipiente que no alcanzaba a solventar todas las necesidades de la guerra. Y esto se ve porque aparte Paraguay seguía comprando, y se comenta justamente que días inmediatamente después del inicio de la guerra, varios buques, por ejemplo el Esmeralda, el vapor, son detenidos con armamento. Un ejemplo fue la detención a la altura de la ciudad de Goya del vapor Esmeralda, que llevaba 840 fusiles con sus bayonetas, 100 sables, 500.000 fulminantes, 31 cajones conteniendo brin, lienzo y paños para uniformes, y etc. Y aparte, digo, volvemos a la cuestión estratégica. ¿Para qué Joraca invadir Corrientes? Si ya en Uruguay ya había ganado el partido, ya lo había tomado el poder Venancio Flores, iba a hacer la guerra en Brasil, en Argentina y en Uruguay. No tenía sentido. Esta es la gran estrategia, este es el gran estratega del que todos hablan, realmente. A ver, ni hablar que la resistencia del pueblo paraguayo es impresionante, y ya lo vamos a ver, pero no mezclemos los tantos. No era ni un gran estratega, y hasta el mismo George Thompson, que combatía de su lado, termina diciendo lo siguiente: la manera con que el presidente López inició la guerra contra la República Argentina fue verdaderamente brutal, pero en cuanto al Brasil, la guerra era al parecer inevitable. Como ya dijimos, el 13 de abril de 1865 se produce el inicio de la campaña contra la Argentina. Es interesante saber que la declaración de guerra probablemente fue notificada a la Argentina el 29 de marzo, es decir, bastantes días antes del inicio de la campaña, aunque no esté comprobado que oficialmente haya sido recibida por el gobierno argentino. En todo caso, sí sabemos que fue deliberadamente ocultada hasta el 9 de mayo.
¿Por qué esto? Bueno, porque lo que busca Mitre es que justamente quede como un acto sin declaración previa, sin permitirse preparar un acto de ataque por parte del Paraguay, que esto enardezca de esta manera a la población argentina para ir a la guerra, ¿sí? Era una manipulación de la información, cosa que no es nada novedosa, como vemos. En principio, entonces, unos 2.000 soldados y 5 vapores paraguayos cruzaron y tomaron, bajo el mando de Wenceslao Robles, el general Robles, el general paraguayo, tomaron la ciudad de Corrientes, tomando también a los vapores de la Armada Argentina en ese momento, que eran el Gualeguay y el 25 de mayo, más una tropa que llegaba a caballo también por tierra a la toma de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Una cosa interesante que hay que empezar a destacar, a ver, muchas veces se señala los latrocinios, los asesinatos, las matanzas, que las hubo, sí señor, y ya las hablaremos en la medida que avancemos en el conflicto sobre el territorio paraguayo y contra la población paraguaya, pero no se dice muchísimo o nada del otro lado de los crímenes que se cometieron contra los enemigos de este lado, por ejemplo, contra los que fueron capturados del Marqués de Olinda, del vapor Marqués de Olinda, o la tripulación, en este caso, de los 2 vapores argentinos. En esto dice George Thompson: la energía de Mr. Washburn, que era el ministro o embajador de los Estados Unidos allá en Paraguay, en esta ocasión salvó al señor Lima y su familia. Se refiere a Diana Lima, que era el embajador de Brasil, del imperio. Sí, dice, salvó al señor Lima y a su familia de las miserias y horrores que causaron la muerte al presidente de Mato Grosso, es decir, el gobernador designado para Mato Grosso, y a la mayor parte de la tripulación del Marqués de Olinda. Y al respecto agrega de los tripulantes del 25 de mayo y del Gualeguay: los argentinos apenas hicieron resistencia, pues no tenían la más remota idea de semejante ataque. Los que no se echaron al río fueron pasados a cuchillo. Los que se ocultaron durante la carnicería fueron tomados prisioneros, llevados en número a 49, incluso el capitán, un jefe y 4 tenientes. Los que se echaban al agua eran fusilados por los paraguayos. ¿Y qué dicen en esto respecto al fin que tuvieron estos tripulantes? En este caso, el libro de Robert Graham. Bueno, Robert Graham dice lo siguiente: llevados a Humaitá como prisioneros, se les exigió que entraran al servicio del Paraguay. Como se negaron, López los encarceló en Asunción. Los hizo azotar, hambrear y maltratar en general. Tras 4 años de privaciones, solo 5 sobrevivieron. Bueno, era un dulce de leche el mariscal de campo, el mariscal Francisco Solano López era un divino. Del otro lado eran unos reverendos HDP, está claro, nadie está discutiendo eso. Lo que estamos tratando de mostrar la realidad de todos los personajes, ¿sí? Y salir de esa mirada tan maniquea que nos ha inundado la mente, nos ha colonizado la mente. En todo caso, lo cierto es que finalmente se produce una invasión gruesa ante la toma de Corrientes, se avanza sobre el territorio correntino y una fuerza operativa de casi 25.000 hombres avanza, de un ejército enorme, de la mejor parte del ejército paraguayo, avanza por el río Paraná rumbo más o menos hasta Goya, al menos hasta ahí va a llegar Robles en su recorrido. Y desde Encarnación vamos a ver que va a salir otra columna, en este caso al mando del teniente coronel Estigarribia, Antonio Cruz de Estigarribia, si no me equivoco, que va a ir avanzando por el lado del río Uruguay y se va a dividir en 2 columnas, una del lado argentino al mando del mayor Duarte o sargento mayor Duarte, ya hablaremos de él,
Pedro Duarte, y la otra del lado del Brasil, que va a estacionarse en Uruguayana. Mientras tanto, estos hechos van a producir conmoción en la Argentina, y es cuando aparece esa famosa, celebérrima frase estúpida y envalentonada, una bravuconada absurda que no se va a cumplir de Mitre, que hay distintas versiones escritas. Como no había grabaciones, cada autor la escribe a su manera, la última parte es la que más se conoce, pero yo voy a tomar, porque es distinta, porque está escrita de otra manera, me gusta nada más que por eso, pero finalmente dice lo mismo, la que dice George Thompson, que dijo Mitre. Señores, después de la provocación lanzada, del insulto hecho a nuestra bandera por el tirano del Paraguay, vuestro gobernante no os puede deciros otra cosa, sino que las proclamas y manifestaciones van a ser traducidas en hechos, que dentro de 24 horas estaremos en los cuarteles, dentro de 15 días en campaña y a los 3 meses en la Asunción. Bueno, ya sabemos que nada de esto se va a cumplir. O sea, fue una bravuconada que absurda, que estoy seguro que él no aseveraba. Pasa una moto, gracias, ese debe ser algún enemigo de alguno de los dos lados. Era una bravuconada que era imposible de cumplir, y que no creo que la dijera y no por salvar la figura de Mitre, pero no creo que la dijera pensando que esto iba a ser así de fácil, porque sabía que tenía que contener una enorme fuerza, no teniendo propiamente una fuerza preparada. Obviamente que esto nos lleva al Tratado de la Triple Alianza, ¿sí? Que se va a suscribir el 1 de mayo de 1865, y va a ser un tratado secreto, lo cual es bastante loco, porque no se pueden suscribir tratados secretos, todos tienen que ser homologados, por lo menos acá en Argentina, por el Congreso, ya por la Constitución. Pero bueno, al margen de ese pequeño detalle que nos llama mucho la atención y nos dice, epa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué secreto? Lo cierto es que en este tratado que van a suscribir los ministros de Argentina, del Imperio de Brasil y de la República del Uruguay, aparte de tener al cónsul inglés, acá es donde les gusta la cuestión conspiranoica a los revisionistas. ¡Fueron los ingleses! Estuvo también Urquiza, se dice. Bueno, en fin, lo cierto es que vamos a ver que este tratado, que tiene 19 artículos, vamos a hacer un repaso por arriba, más un protocolo de 4 puntos más, para ver qué dice y sacarnos la duda de por qué era secreto. Los 19 artículos versaban de distintos aspectos. Los 2 primeros artículos son referidos a la unión de los 3 países y la disposición de sus medios para la guerra. El tercero se tiene en cuenta que, debido a que gran parte de las operaciones deben realizarse a través del territorio argentino, el comando y la dirección de los ejércitos estará confiado en Bartolomé Mitre, mientras que las fuerzas marítimas estarán bajo el mando del vicecanciller Vizconde de Tamandaré. Acá hay una cosa interesante en este aspecto, porque ya empieza a mostrar un gran error que tienen los aliados, que es esta desunión de comando. Debería haber una unidad de comando, que es lo que hubiera permitido a los aliados tener, como hicieron en la Segunda Guerra, todos bajo Eisenhower. Sí, franceses, ingleses o británicos, australianos y demás, y norteamericanos, por lo menos en el frente occidental, bajo la dirección de Eisenhower. Bueno, acá solamente los ejércitos de tierra. La flota del imperio no se les va a dar, porque vamos a ver que había un resquemor enorme. A ver, Argentina y Brasil habían sido enemigos durante muchísimo tiempo, y digamos que no se tenían mucha confianza, y en distintos momentos pensaban los brasileros que si ponían su flota, lo que iba a hacer Mitre era utilizarla para que se las hundieran todas. Bueno, esas cosas que son difíciles de demostrar, pero que uno ya se da cuenta que por ahí anda la cosa. En todo caso, vamos a ver que sí, había una enorme desunión en las fuerzas aliadas, que más tarde más temprano va a repercutir también en el incumplimiento de este tratado, a pesar de todo, ¿sí? Pero bueno, continuamos con la revisión del tratado. Los artículos 4 y 5 versan en aspectos logísticos de los respectivos ejércitos. El artículo 6 es fundamental porque señala algo que definirá la alianza, que no es de poner las armas
que es no deponer las armas hasta que no se haya derrocado el actual gobierno del Paraguay y no negociar por separado. Como ya dijimos, esto no lo van a cumplir. El artículo 7 declara que la guerra no es contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobierno, lo cual es un poco difícil de respetar. Uno puede decir que no es contra el pueblo paraguayo, pero si se moviliza toda la población en lo que llama Ludendorff una guerra total, ¿cómo hace para cumplirlo? Y en todo caso, ¿se quería cumplir realmente? Estas son las disyuntivas, ¿sí? Acá está el debate si fue o no fue un genocidio, que ya lo abordaremos, pero y la responsabilidad compartida del líder paraguayo de enviar a niños, ancianos, mujeres a la guerra, lo cual, lo lamento, en la guerra al enemigo se lo mata y no estoy justificándolo, pero si yo estoy peleando y veo que alguien me disparo, después pregunto. En la guerra es así, no en la calle es otra cosa. La policía, por ejemplo, tiene la orden de preguntar, que no lo cumple, que ese es otro tema. Pero en la guerra es la letalidad, es la violencia la reina. No se puede pedir que vayan como dulce de leche. Esto no justifica los excesos y los crímenes de lesa humanidad que ya veremos que se cometieron. Pero al margen, lo que quiero decir es que era incumplible ese artículo, porque decía que iban contra el gobierno y no contra el pueblo, pero se va a arrasar al pueblo. El artículo 18 es interesante porque declara que se respetará la independencia, soberanía e integridad territorial. Pero el artículo 9, que esto es lo interesante, dice que solo va a ser por 5 años. O sea que lo que dice el artículo 8 lo desdice el artículo 9. En el artículo 10 empiezan ya a repartirse concesiones, privilegios y franquicias en términos de igualdad entre los tres países aliados sobre el Paraguay. El artículo 11 trata sobre la libre navegación del Paraná y principalmente del río Paraguay, lo que nosotros diríamos un liberalismo impuesto. El artículo 12 impone que los aliados serán quienes garanticen la paz en el Paraguay y junto con el artículo 13 son los aliados los que impondrán los ajustes y tratados al respecto. ¿Rendición incondicional? El artículo 14 se vuelve mucho más interesante porque allí se impone que será el Paraguay el que deba sostener finalmente el pago de los gastos totales de la guerra, y el 15 versa el modo de liquidar y pagar esa deuda. En el artículo 16 está el quid de la cuestión. Sí, ese es el más importante porque finalmente habla de los límites, de la repartija de territorios, dado que si bien se habla de respetar la independencia del Paraguay, vamos a ver que casi la mitad del territorio se la van a ir pasando entre Argentina y Brasil. Por ejemplo, veamos el caso argentino, se pone como límite el río Paraná, hasta ahí vamos bien, y el río Paraguay. Es decir, todo el Chaco Boreal, toda la mitad del territorio paraguayo quedaría en manos de la Argentina. Bueno, ya vamos a ver que no se llega tanto, pero se llega bastante digamos, a ver, hay territorios que estaban en disputa. Por ejemplo, el territorio de Formosa. Bueno, ahí lencho, esto es así, ¿sí? Esto está en discusión, bueno, pero hay territorios que históricamente pertenecieron a la gobernación del Paraguay, ¿sí? Entonces es más complicado, pero eso me estoy adelantando, lo vamos a ver cuando veamos las consecuencias. El artículo 17 complementa el anterior y en el artículo 18 dice que el tratado debe mantenerse en secreto hasta que se consiga el fin de la alianza. Que, vuelvo a repetir, esto es lo llamativo porque no puede haber un tratado secreto o no debería haber un tratado secreto. Por último vemos el artículo 19 que es de pura formalidad. Lo interesante es el protocolo adicional que se le agrega. En este protocolo se resalta la necesidad de destruir la fortaleza de Humaitá y las que como ésta impidan el tratado y la libre navegación del río Paraguay, el desarme total del Paraguay con el reparto de las armas que se encuentren y de los trofeos de guerra en partes iguales, lo que podríamos lisa y llanamente decir que es una guerra de botín, ¿sí? De latrocinio y de quedarse con lo que había. En esto, por más que yo trate de ser
lo más equitativo. La verdad, en este sentido, debo decir que los paraguayos y los revisionistas tienen cierta razón respecto al, o bastante diría yo, respecto al Tratado de la Triple Alianza, que es vergonzante en todos los sentidos. Y obviamente lo que se buscaba era terminar con el gobierno, erradicar a López y cambiar y terminar de definir entonces las fronteras, repartirse botín. Es un tema que se va a notar ahora cuando veamos las operaciones, porque la guerra podría haber finalizado mucho antes, ¿sí? Ya vamos a ver acá qué cosas entraron en juego. Es muy interesante lo que dice Miguel Ángel de Marco en este sentido, respecto al Tratado de la Triple Alianza. Es la primera vez en la historia probablemente que se aplicó un principio que, si no es igual, es muy próximo al de la rendición incondicional, pues no había posibilidad alguna de un cambio de gobierno espontáneo en Paraguay. De esta manera, entonces, con la primera etapa vamos a ver que Paraguay pareciera tener en principio cierta ventaja. Un ejército de entre 70 y 80 mil hombres, esto también lo hemos comentado en el video anterior, una fuerza que parecería ser superior, aunque debemos aclarar de que de esos 80.000, para poner un número extremo, y a pesar de que durante toda la guerra va a movilizar a 150.000 hombres hacia el final de la guerra, niños y ancianos van a ir, hasta mujeres van a colaborar de alguna manera en la guerra, lo cierto es que tenía un ejército en principio fuerte. Apenas 20.000 de estos estaban medianamente bien entrenados y con armas que no eran de última generación, aclaro. No había cañones de ánima rayada, o si los había eran muy pocos. Armas de la época de las invasiones inglesas, es decir, fusiles de avancarga que también estaban del otro lado, pero ya muchos usaban fulminante, y vamos a ver que aparecen, por ejemplo, en el caso brasilero, los primeros fusiles de cerrojo y aguja, los Driesse prusianos. Digo, vamos a ver que si bien Paraguay tiene una enorme superioridad en cantidad, esto no es calidad. Y en el caso argentino vamos a ver que sí, por ejemplo, había una enorme desproporción. Argentina no estaba preparada para la guerra, lo cual también desmiente esta idea de que Argentina buscaba la guerra. Argentina no tenía ningún gran ejército y tuvo que empezar de cero para poder rasquetear de donde podía para poder ir a la guerra. Podía hacerlo, por supuesto, pero no estaba en condiciones. Tenía una guerra en ciernes hacia el interior, entre la guerra con las montoneras federal y también la guerra de frontera. Dice en este sentido Francisco Doria Toto: el ejército argentino carecía de todo tipo de recursos, hombres, armamento y organización. La dispersión de los efectivos a lo largo del país causaría demoras para reunir los 6.391 soldados profesionales de los que disponía la Argentina, muchos de los cuales eran extranjeros o incluso mercenarios. Además, era lícito desconfiar de la motivación que podían tener esos soldados, pues, como señala De Marco, gran parte de los efectivos argentinos o bien habían sido reclutados contra su voluntad, como los marginales condenados por la justicia, o bien se alistaban porque querían que ciertos hechos de su pasado quedaran en el olvido. Pero como hemos dicho, a pesar de este gran inconveniente que tenía la Argentina, vuelvo a repetir, la Argentina era 4 veces más grande que el Paraguay y podía movilizar fuerzas. Si bien muchos sectores del interior no estaban de acuerdo, y ya lo vamos a ver próximamente, no estaban de acuerdo con la guerra, lo cierto es que la Argentina tenía la posibilidad de mayor cantidad de material humano y de obtener mayor recursos y materiales para la guerra en la compra hacia el exterior, endeudándose, ya lo veremos, pero en todo caso había muchos inversores argentinos, norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, que van a vender y van a hacer negocios, pingües negocios, para hacer crecer este ejército, del cual la Argentina tenía, como ya dijimos, una mayor experiencia de guerra que todos los demás países, solamente igualada por los uruguayos, que también estaban muy acostumbrados a la guerra y a la crueldad de la misma. De esta manera, los 4 jinetes del apocalipsis, para sonar un poco poéticos, estaban a punto de ser soldados para
esta guerra terrible que va a cambiar la faz de esta región del continente americano. De esta manera terminamos así pues esta etapa. El próximo video vamos a continuar, así que no se van a quedar con las ganas. Vamos a continuar para por lo menos ver lo que se conoce la etapa de la guerra de movimientos, que es cuando se movilizan las tropas hacia el frente y las primeras batallas que se van a dar en territorio argentino en el próximo video y en el próximo capítulo de la historia desconocida. Hasta la próxima batalla, amigos.